Hola, qué gusto tenerte aquí nuevamente, qué bueno que te conectas. Estamos muy felices de tenerte. Vamos hoy a iniciar una pequeña miniserie de apenas 2 clases. Hoy vamos a ver la primera parte y el próximo miércoles vamos a ver la segunda parte. Y la serie se llama Lecciones de Cuarentena. ¿Qué cosas hemos aprendido en este tiempo? Y tal vez tú te preguntarás, ¿y habría que aprender algo? Bueno, nadie nos dijo que había que aprender algo, pero la vida en sí es una escuela de mucho aprendizaje, de muchas cosas que podemos aprender. Sería muy triste y hasta fatal pasar todo este tiempo y que alguien te pregunte, ¿qué aprendiste? Nada. Se pasaron los días y yo seguí mi vida igual y todo transcurrió y demás. Hice algunas cosas ahí, pero no algo profundo, alguna enseñanza de Dios, una reflexión en tu vida espiritual, aún en tu vida moral, en tu vida emocional. Aprendiste algo con tu esposo, con tus hijos, en tu familia. ¿Dejaste algo significativo en este tiempo? De eso se trata. Quiero llamar a tu conciencia, llamar a la mía y que si no lo has hecho, pues que podamos tomarlo. Por eso es esta pregunta, ¿qué hemos aprendido en este tiempo? ¿Sabes? Van 87 días desde aquel domingo 22 de marzo que ya no pudimos ir a la iglesia, que estábamos para ir, pero que de última hora cancelamos, que el gobierno dijo no más, quédate en casa. Los niños desde ese viernes creo que ya no fueron a clases desde el viernes 20, se adelantaron las vacaciones, que dijeron ve, aíslate, refúgiate, quédate en tu casa. Y tal vez ya te cansaste de este tiempo. Estaba hablando el otro día con una persona y me decía, ya estoy harto de esto. Un día me sentí tan mal de traer el cubrebocas, de estar encerrado, de salir siempre cuidándome y dije, no puede quitarse esto, cambiar esto. Y tal vez si vamos con Dios y le decimos, quita esto, Dios, tal vez su respuesta sería con una pregunta. Yo quito todo esto, pero ¿qué has aprendido? Y de eso se trata todo esto. Y vamos a continuar analizando la vida de David. Y nos vamos a enfocar particularmente en un tiempo donde su vida estaba expuesta al peligro. Realmente su vida pendía de un hilo. Saúl, su enemigo, lo andaba buscando para matarlo. Ya había escapado varias veces y él va y se refugia en una cueva. Y vamos a empezar ahí en 1 de Samuel 22:1. Y dice, entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. David estaba escapando de su enemigo y había pasado por un tiempo de mucha turbulencia. Su vida corría a prisa. Había pasado de una fama inmediata, había derrotado al gigante Goliat, se había casado recientemente, había pasado por muchos peligros, repentinos atentados en contra de su vida y sobre todo una despedida dolorosa de su vida cotidiana. Así de golpe tuvo que parar de su vida cotidiana y tuvo que huir para vivir como un fugitivo, indefenso, solo, triste, angustiado, con un problema de que su vida estaba en peligro. Y va y se refugia en una cueva que se llama Adulam. Vamos a ver más adelantito qué significa esto. Continuamos en el 2 y dice, luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Estando David ahí en la cueva, va su familia y después comenzaron a llegar otros hombres, pero no eran hombres comunes, eran hombres que tenían problemas, eran hombres endeudados, descontentos. Otra versión dice amargados, con una terrible amargura. ¿Te imaginas qué ambiente se respiraba en esa cueva? Adulam en hebreo significa refugio. Vaya refugio donde David fue a dar.
que llegan allí unos hombres a acompañarlo y son amargados, descontentos, quejosos, endeudados porque no fueron previsores tal vez y están ahí en medio de un gran problema. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué lecciones hubieras aprendido en ese encierro, en ese aislamiento? Estando así en ese ambiente, David escribe 2 salmos, el Salmo 57 y el Salmo 142. Y son estos 2 salmos los que vamos a ver y vamos a descubrir las lecciones que David aprendió en este aislamiento, en esa cueva, y quién era su verdadero Adulam. Vamos a el Salmo 57:1. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, en ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. David escribe este salmo y describe lo que él estaba pasando. Él necesitaba refugio, él necesitaba esconderse. Y él describe lo que Jesús también nos describió, la escena de una mamá gallina cobijando bajo sus alas a sus pollitos para que pase el peligro o hasta que haya pasado el peligro. David entendió que su refugio no era el lugar, que su refugio era alguien más, era Dios. En este tiempo que hemos estado tan expuestos y que tal vez tú tienes un familiar que ya se enfermó o que tú mismo te hayas enfermado, podemos tener esta actitud y esta lección que David aprendió allá en la cueva. Que el lugar seguro no era nuestra casa, que lo que nos iba a proteger no era nuestra casa, que el peligro que estábamos enfrentando no era nada más por nuestros cuerpos físicos, que era mucho más allá de lo físico, que era un asunto de trascendencia espiritual hacia nuestra vida, hacia nuestra alma, y que la casa no iba a ser suficiente, que necesitábamos un refugio mayor. Y en el Salmo 142, el 1 y el 2, en esta parte, él describe algo también y dice: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Era tan seria la necesidad por la que David estaba pasando que él decía: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. En ese lugar no estaban sus amigos, no estaba un ejército para protegerlo. ¿A quién podía pedir ayuda? A Dios, clamaba a Dios. Y esto es algo que yo ya te he dicho en repetidas ocasiones. Pero sería muy especial que en este tiempo tú hayas transformado y hayas aprendido a tener estos tiempos tan profundos y tan diferentes con Dios. De clamarle a voz de cuello, con voz audible, decirle: Dios, te ruego misericordia. Tal vez si nosotros nos enfermaríamos, estaríamos así. Y no quiero ser insensible de los que sí se han enfermado, más bien entendiendo de quién es el refugio para David. Luego dice en la segunda parte: expongo mis quejas delante de él y le cuento todos mis problemas. Si en este momento nosotros pudiéramos preguntarle a David cómo estaba, él no escondería su realidad. Él no diría: todo bien, aquí la llevo echándole ganas, animado. No, expongo mis quejas delante de Dios, le cuento todos mis problemas. Esta es una gran lección. Yo quiero preguntarte, en una frase, ¿cómo podrías tú definir qué has aprendido en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de encierro? ¿Qué has aprendido? Algo profundo. Vamos a seguir viendo las lecciones que David aprendió. En el Salmo 142, 3 y 4 dice: cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa.
En ese lugar David entendió: no puedo confiar en las personas. Mi seguridad no puede estar en ellas. Mi firmeza no puede estar en ellas. Solo tú sabes el camino que debo tomar cuando me siento agobiado. En Dios puedo confiar. Y lo confirma de manera muy clara aquí en el verso 5 del Salmo 142. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. David definió que el lugar de refugio no era esta cueva. Ahí estaba expuesto a su enemigo. David estaba expuesto a que Saúl llegara con un ejército tan poderoso que tenía y matarlo ahí en la cueva. ¿Qué fortaleza tenían estos compañeros suyos, amargados, desanimados, emproblemados, endeudados? ¿Qué ánimo podían darle? ¿Verdad que no mucho? En verdad el lugar no era su refugio, la gente no era su refugio. Él definió: tú eres mi lugar de refugio. El lugar físico no era la fortaleza, su lugar de refugio era cerca de Dios. En verdad eres tú todo lo que quiero en la vida. En estos tiempos debió de enseñarnos muchas lecciones, debieron de enseñarnos muchas lecciones, darle menos valor a las cosas, menos valor a lo material y mucho más valor a la vida. A veces me he levantado y de veras doy gracias a Dios de estar vivo, de estar sano, porque mañana no sé cómo vaya a estar, no sé cómo vayamos a estar. Pero hoy demos gracias de lo que tenemos. Hoy demos gracias de que Dios es ese lugar de refugio. Si en este momento le pudiéramos preguntar a David: a ver, David, ¿qué has aprendido en este tiempo? Él diría: lo que he aprendido es que el único lugar seguro que tengo es Dios. Porque el lugar donde yo me esconda no es seguro. Ahí mi enemigo puede encontrarme y puede atentar contra mi vida. Pero Dios es mi lugar seguro. Luego en el Salmo 142, 7 dice: sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Esta es una gran lección. Algunos hemos pedido: sácame ya de esto, termina ya esto, Dios. Estamos hartos, ¿qué va a pasar? Pero me anima tanto que David no estaba enfocado en el problema. David veía con ojos hacia el futuro, con ojos espirituales, con ojos profundos. Para eso él quería terminar con esto, no para quedarse igual. Yo quiero animarte que tú puedas pensar y reflexionar. ¿Qué has aprendido de este tiempo? ¿Qué has aprendido? Si yo te pregunto, ¿qué has aprendido? Pues aprendí que debo pintar mi casa más seguido, que debo limpiar más seguido. ¿En verdad no hubo algo más que tú pudiste aprender de este tiempo? ¿Fue lo único? ¿En verdad era lo único que podías hacer? Piénsalo y reflexiónalo. No podemos ser tan simples. O tal vez tú puedes decir: aprendí que debí cuidar más el dinero y no gastar en cosas tan simples. ¿En verdad era lo único? Fíjate cómo continúa David y dice en el Salmo 142, 7: los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. ¿Qué pensaba David? Y esto fue lo que pasó después en la realidad. Esto no va a ser permanente. Eso pensaba David. De estos hombres endeudados, amargados y llenos de problemas, él armó un ejército de 30 valientes, ¿te acuerdas? Los más hábiles, los más guerreros, los más entregados, los más fieles. Estaban ahí con David. Él armó esto porque su refugio no era el lugar, su refugio era realmente Dios. Vamos a regresar al Salmo 57, en el 7 y el 8, y es David expresando sus lecciones de cuarentena, y desde su corazón él decía:
Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío. Despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Qué cosas tan profundas aprendió David en aquel lugar de aislamiento. Esas lecciones que este tiempo de verdadero peligro enseñaron a su vida y él las aprendió. Mi corazón está confiado en ti, decía. ¿Cuándo alguien puede estar confiando completamente en Dios? Oh Dios, mi corazón tiene confianza. No voy a tener confianza, no tiene ya confianza. Y esto lo llevaba a decir, con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío, despiértate, lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. ¿Qué tal si mañana temprano te levantas y te pones a cantar antes del amanecer, agradeciendo, confiando en Dios, alabándolo por lo que Él ha hecho, por su grandeza, por su real grandeza en tu vida? Y puedas decir, mi corazón está confiado en ti. Esta es una gran lección que podemos aprender. Por eso te decía, no nada más que pintaste tu casa, que limpiaste tu closet, o que limpiaste en donde nunca habías limpiado. No, cosas más profundas, aprender del corazón de Dios en su palabra como jamás habías aprendido. O tal vez tú pudieses aprenderte que tu corazón estaba tan acomodado que el último cambio que tú habías hecho de manera radical fue cuando te convertiste, pero que ahora tu vida había sido plana espiritualmente, que tú te hayas podido dar cuenta de esto que David podía decir. Y continúa en el 9 y el 10 y dice, te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Esta pandemia nos agarró a todos desprevenidos. Y ya te decía que menos a alguien, menos a Dios. Pero algo bien especial. Y aún lo decía un autor el otro día. Si me enfermo, que sea la voluntad de Dios. Si me muero, que sea para continuar con Dios. Porque desde ahora quiero estar ya con Él. Y esa es una gran lección para aprender. Si tú en este tiempo conociste de Dios, alguien te compartió la liga de nuestra iglesia y conociste, tú aprendiste algo. Tú estás aprendiendo algo y aún te animo a que no te quedes ahí. Te animo a que puedas decir como David, te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Que eso sea la diferencia abismal de nuestra vida con respecto a toda la gente en general. Vimos y escuchamos de cosas terribles que pasaron en ese supuesto lugar de refugio, la casa, donde menos era refugio, donde había violencia. Me mandaron un WhatsApp de algo que daba risa, pero en verdad era una realidad. Alguien que decía, ahora que estuve en mi casa con mis hijos, valoré más a mis perros. Tal vez es algo tan simple, pero era algo profundo. U otro que dijo, después de 30 años, por fin conocí a mi esposa, conocí a mi esposo. Tal vez da risa esto, pero evidencia tanto el corazón que teníamos. ¿O qué tal la violencia que hubo o que ha habido en las casas? No era el lugar de refugio, porque esto no puede ser seguro. Por eso David decía, cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos. Él no pensaba, ¿será que Dios tiene amor? No, él confirmaba, tu amor es inagotable. Claro que tienes amor y es inagotable. Tu fidelidad alcanza las nubes. No estaba pensando, ¿será que Dios es fiel o no será fiel? No, tu fidelidad alcanza las nubes. Tú eres fiel. Tú permaneces fiel junto a mí. Y de eso te alabo y te doy gracias
y te canto alabanzas. Pensemos, hermanos, de manera profunda, qué cosas hemos aprendido. Sería muy triste y muy lamentable pasar este tiempo y no hayamos aprendido nada, nada. Que haya pasado el tiempo por pasar, que hayamos estado en casa por pasar. Aún yo lo he pensado para mi propia vida. Esta modalidad de hacer las clases en línea, de transmitir de manera virtual, a mí me agarró desconectado y le he invertido tantas horas a esto que me he cansado físicamente y he vivido también a prisa y he tenido que replantearme haciendo un alto para hacer reflexión y poder pensar en las cosas que yo necesito aprender, las enseñanzas con las que yo me voy a quedar y las cosas que quiero compartir. Para terminar, en el Salmo 57:11, David da un resumen de lo que pasó en su encierro en esa cueva y de quién fue su adulam. Dice: exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Este es el resumen de David de su encierro. Que seas exaltado, que tu gloria brille por encima de toda la tierra, por sobre toda la tierra. Algo que me anima muchísimo de David es que él no se quedó estacionado en el problema. Él pudo ir más allá y pudo ver su vida con la visión de Dios y con sus ojos puestos en el futuro. Y en ese futuro él veía a Dios siendo exaltado. Él veía a Dios gloriándose y brillando sobre toda la tierra. Y si de algo quiero aprender es de eso, que Dios se ha exaltado, que muchísimas personas han doblado sus rodillas, que Dios ha brillado. Por eso te decía que a todos tomó desprevenidos menos a Dios, que Dios ha utilizado estos tiempos, que Dios sí ha brillado, que Dios ha hecho cosas sorprendentes, que Dios ha estado por encima de estas circunstancias. Y este fue el resumen de la vida de David. David salió de esa cueva transformado, aprendiendo esas lecciones del encierro, sus lecciones de cuarentena. Yo quiero animarte a que tú pienses y reflexiones en esas cosas. Esta parte que vimos es la teoría, pero de manera práctica, fíjate las lecciones que David aprendió. Si tú le pudieras decir, resume David las cosas que aprendiste, él tal vez nos diría 3 cosas. Primera, David nos muestra que teniendo a Dios como fuente, tenemos esperanza. Número 2, siendo realista hacia cómo se sentía y hacia lo que experimentó. No lo escondió y así fue con Dios a decírselo. Número 3, apuntó su vida para algo más grande, con la visión puesta en el futuro, no puesta en el problema, sabiendo que Dios es fiel y que su amor es inagotable. Y él podía estar ahí, sí expuesto a un peligro real como hemos estado expuestos nosotros, pero confiando grandemente en Dios como su refugio. Te decía que todo esto es la teoría, pero fíjate la parte práctica, que algo debe llevarnos, y es la tarea que hoy quiero dejarte y que quiero que podamos reflexionar, que puedas preguntarte, ¿soy el mismo desde hace 87 días atrás? ¿Sigue siendo el mismo? Pregúntate, ¿sigue siendo la misma que estos 87 días? Aun si tú no has tenido la posibilidad de estar encerrado, guardado en tu casa, ya has salido, pregúntate si tú sigues siendo el mismo, la misma, porque tal vez tú puedes decir, para mí todo siguió normal, todo siguió normal, nada cambió, yo trabajé, la gente ahí andaba en la calle, yo la vi, pero ¿qué aprendiste?
Como te decía en un inicio, ¿había que aprender algo? Realmente, yo sí creo que no podemos pasar desapercibidos ningún tiempo. Y la segunda pregunta, con honestidad, preguntémonos, ¿qué cosas no hemos aprendido? Tal vez tú sigues dándole mucho más valor a lo material y no a las personas. Piensa, piensa en esto, piensa de manera profunda en todo esto. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios, quiero darte muchas gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu compasión, por todas las cosas que tú a diario nos enseñas. Siempre quieres lo mejor de nosotros. Quieres darnos paz, alegría, amor, llenar nuestros corazones antes que llenar otras cosas, Dios. Ayúdanos a ser profundos, a aprender de este tiempo, a sacar las mejores conclusiones, las mejores enseñanzas, a no seguir siendo iguales ni seguir siendo los mismos. Esas son estas lecciones, Dios. Sería muy triste, muy lamentable pasar este tiempo y no aprender nada, Dios, nada profundo, nada verdadero, nada que transforme nuestra eternidad. Y esa es la propuesta, Padre, que podamos aprender a transformar nuestra realidad. Gracias por ti, Jesús, gracias por tu gran amor. En ti confiamos, tú eres nuestro refugio como aprendió David. En ti dejamos todo, tú estás al control de todo. Te oro también por los enfermos, Dios, que están enfermos y que en su ánimo tal vez no están tan dispuestos. Padre, te oro por ellos, cuídalos con el poder de tu nombre, Dios. Gracias por Jesús, gracias por ti, Jesús, en tu nombre oramos. Amén.